Sean todos bienvenidos a este segundo podcast. Espero les haya ido muy bien con el desarrollo del taller propuesto a partir del primer podcast, porque hoy habrá un escrito que nos hará recordar la difusa línea que existe entre realidad y ficción dentro de la niebla de Unamuno. Este autor es Julio Cortázar, cuyos escritos han dejado huella en la historia de las letras latinoamericanas y que lo posicionan como uno de los autores más relevantes del siglo XX. El día de hoy vamos a realizar la lectura de uno de sus cuentos titulados Continuidad de los Parques, el cual ha sido extraído de la red y por tal motivo podrán encontrar el link en la descripción de este podcast. Iniciemos. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes y volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que le rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarros seguían al alcance de la mano y que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abdominalmente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, ni siquiera posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte, y desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada y en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano,
la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. En este cuento percibimos varios niveles de ficción, al igual que lo hacemos dentro de Niebla, pues en ambos casos existe un personaje que lee y crea a los demás, dotándolos de tanta vida que resulta difícil para nosotros definir claros límites entre realidad y ficción dentro de la obra. Damos paso ahora a la lectura del cuento corto titulado El abuelo, cuyo autor es Mario Vargas Llosa, exponente del boom latinoamericano y ganador del Premio Nobel de Literatura. Cada vez que crujía una ramita, o croaba una rana, o vibraban los vidrios de la cocina que estaban al fondo de la huerta, el viejecito saltaba con agilidad de su asiento improvisado, que era una piedra chata, y espiaba ansiosamente entre el follaje. Pero el niño aún no parecía. A través de las ventanas del comedor, abiertas a la pergola, veía en cambio las luces de la araña encendida hacía rato, y bajo ellas sombras imprecisas que se deslizaban de un lado a otro con las cortinas, lentamente. Había sido corto de vista desde joven, de modo que eran inútiles sus esfuerzos por comprobar si ya cenaban o si aquellas sombras inquietas provenían de los árboles más altos. Regresó a su asiento y esperó. La noche pasada había llovido y la tierra y las flores despedían un agradable olor a humedad. Pero los insectos pululaban y los manoteos desesperados de un eulogio en torno del rostro no conseguían evitarlos. A su barbilla tremuda, a su frente y hasta las cavidades de sus párpados llegaban cada momento las setas invisibles a punzarle la carne. El entusiasmo y la excitación que mantuvieron su cuerpo dispuesto y febril durante el día habían decaído y sentía ahora cansancio y algo de tristeza. Le molestaba la oscuridad del vasto jardín y lo atormentaba la imagen persistente, humillante, de alguien, quizá la cocinera o el mayordomo, que de pronto lo sorprendía en su escondrijo. ¿Qué hace usted en la huerta a estas horas, don Eulogio? Y vendrían sus hijos y su hija política, convencidos de que estaba loco. Sacudido por un temblor nervioso, volvió la cabeza y adivinó entre los macizos de crisantemos, de nardos y de rosales el diminuto sendero que llegaba a la puerta falsa esquivando el palomar. Se tranquilizó apenas al recordar haber comprobado 3 veces que la puerta estaba junta con el pestillo corrido y que en unos segundos podía escurrirse hacia la calle sin ser visto. ¿Y si hubiera venido ya?, pensó intranquilo, porque hubo un instante a los pocos minutos de haber ingresado cautelosamente a su casa por la entrada casi olvidada de la huerta, en que perdió la noción del tiempo y permaneció como dormido. Solo reaccionó cuando el objeto que ahora acariciaba sin saberlo se desprendió de sus manos y le golpeó el muslo. Pero era imposible. El niño no podía haber cruzado la huerta todavía, porque sus pasos asustados lo hubieran despertado. O el pequeño, al distinguir a su abuelo encogido y dormitando, justamente al borde del sendero que debía conducirlo a la cocina, habría gritado. Esta reflexión lo animó. El soplido del viento era menos fuerte. Su cuerpo se adaptaba al ambiente, había dejado de temblar. Tentando los bolsillos de su saco, encontró el cuerpo duro y cilíndrico de la vela que compró esa tarde en el almacén de la esquina. Regocijado, el viejecito sonrió en la penumbra. Rememoraba el gesto de sorpresa de la vendedora. Él había permanecido muy serio, taconeando con elegancia, batiendo levemente y en círculo su largo bastón enchapado en metal, mientras la mujer pasaba bajo sus ojos cirios y velas de diversos tamaños. «Esta», dijo él, con un ademán rápido que quería significar molestia por el quehacer desagradable que cumplía.
La vendedora insistió en envolverla, pero don Eulogio no aceptó y abandonó la tienda con premura. El resto de la tarde estuvo en el Club Nacional, encerrado en el pequeño salón de rocambole donde nunca había nadie. Sin embargo, extremando las precauciones para evitar la solicitud de los mozos, echó llave a la puerta. Cómodamente hundió en el confortable de insólito color escarlata, abrió el maletín que traía consigo y extrajo el precioso paquete. La tenía envuelta en su hermosa bufanda de seda blanca, precisamente la que llevaba puesta la tarde del hallazgo. A la hora más cenicienta del crepúsculo, había tomado un taxi, indicando al chofer que circulara por las afueras de la ciudad. Corría una deliciosa brisa tibia, y la visión entre grisácea y rojiza del cielo sería más enigmática en medio del campo. Mientras el automóvil flotaba con suavidad por el asfalto, los ojos vivaces del anciano, única señal ágil en su rostro flácido, descolgado en bolsas, iban deslizándose distraídamente sobre el borde del canal paralelo de la carretera, cuando de pronto lo divisó. «Deténgase», dijo, pero el chofer no le oyó. «Deténgase, pare». Cuando el auto se detuvo y en retroceso llegó al montículo de piedras, don Eulogio comprobó que se trataba efectivamente de una calavera. Teniéndola entre las manos, olvidó la brisa y el paisaje, y estudió minuciosamente, con creciente ansiedad, esa dura, terca y hostil forma impenetrable, despojada de carne y de piel, sin nariz, sin ojos y sin lengua. Era pequeña y se sintió inclinado a creer que era de niño. Estaba sucia, polvorienta y hería su cráneo pelado una abertura del tamaño de una moneda, con los bordes astillados. El orificio de la nariz era un perfecto triángulo, separado de la boca por un puente delgado y menos amarillo que el mentón. Se entretuvo pasando un dedo por las cuencas vacías, cubriendo el cráneo con la mano en forma de bonete, y hundiendo su puño por la cavidad baja, hasta tenerlo apoyado en el interior. Entonces, sacando un nudillo por el triángulo y otro por la boca a manera de una larga e incisiva lengüeta, imprimía a su mano movimientos sucesivos y se divertía enormemente imaginando que aquello estaba vivo. 2 días la tuvo oculta en un cajón de la cómoda abultando el maletín de cuero. Envuelta cuidadosamente sin revelar a nadie su hallazgo, la tarde siguiente a la del encuentro permaneció en su habitación, paseando nerviosamente entre los muebles opulentos de sus antepasados. Casi no levantaba la cabeza. Se diría que examinaba con devoción profunda y algo de pavor los dibujos sangrientos y mágicos del círculo central de la alfombra, pero ni siquiera los veía. Al principio estuvo indeciso, preocupado. Podían sobrevenir complicaciones de familia. Tal vez se reirían de él. Esta idea lo indignó y tuvo angustia y deseo de llorar. A partir de ese instante, el proyecto se apartó solo una vez de su mente. Fue cuando de pie ante la ventana vio el palomar oscuro, lleno de agujeros, y recordó que en una época aquella casita de madera con innumerables puertas no estaba vacía, sin vida, sino habitada por animalitos grises y blancos que picoteaban con insistencia cruzando la madera de surcos y que a veces revoloteaban sobre los árboles y las flores de la huerta. Pensó con nostalgia en lo débiles y cariñosos que eran. Confiadamente venían a posarse en su mano, donde siempre les llevaban algunos granos, y cuando hacía presión entornaban los ojos y los sacudía un brevísimo temblor. Luego no pensó más en ello. Cuando el mayordomo vino a anunciarle que estaba lista la cena, ya lo tenía decidido. Esa noche durmió bien. A la mañana siguiente, olvidó haber soñado que una perversa fila de grandes hormigas rojas invadía súbitamente el palomar y causaba desasosiego entre los animalitos, mientras él desde su ventana observaba la escena con un catalejo. Había imaginado que limpiar la calavera sería algo muy rápido, pero se equivocó. El polvo,
lo que había creído polvo y era tal vez excremento por su aliento picante, se mantenía soltado a las paredes internas y brillaba como una mina de metal en la parte posterior del cráneo. A medida que la seda blanca de la bufanda se cubría de lamparones grises, sin que desapareciera la capa de suciedad, iba creciendo la excitación de don Eulogio. En un momento, indignado, arrojó la calavera, pero antes que ésta dejara de rodar, se había arrepentido y estaba fuera de su asiento, gateando por el suelo hasta alcanzarla y levantarla con precaución. Supuso entonces que la limpieza sería posible utilizando alguna sustancia grasienta. Pronto comprobó entusiasmado que el remedio era eficaz. Una tenue lluvia de polvo cayó a sus pies y él ni siquiera notaba que el aceite iba humedeciendo, también el filo de sus puños y la manga de su saco. De pronto, puesto de pie, de un brinco, admiró la calavera que sostenía sobre su cabeza, limpia, resplandeciente, inmóvil, con unos puntitos como de sudor sobre la ondulante superficie de los pómulos. La envolvió de nuevo amorosamente, cerró su maletín y salió del Club Nacional. El automóvil que ocupó en la Plaza San Martín lo dejó a la espalda de su casa en Orrantia. Había anochecido. En la fría semioscuridad de la calle se detuvo un momento, temeroso de que la puerta estuviese clausurada. Enervado, estiró su brazo y dio un respingo de felicidad al notar que giraba la manija y la puerta cedía con un corto chirrido. En ese momento escuchó voces en la pérgola. Estaba tan ensimismado que incluso había olvidado el motivo de ese trajín febril. Las voces, el movimiento fueron tan imprevistos que su corazón parecía el balón de oxígeno conectado a un moribundo. Su primer impulso fue agacharse, pero lo hizo con torpeza. Resbaló de la piedra y cayó de bruces. Sintió un dolor agudo en la frente y en la boca, un sabor desagradable de tierra mojada, pero no hizo ningún esfuerzo por incorporarse y continuó allí, medio sepultado por las hierbas, respirando fatigosamente, temblando. En la caída había tenido tiempo de elevar la mano que conservaba la calavera, de modo que ésta se mantuvo en el aire, a escasos metros del suelo, todavía limpia. La pérgola estaba a unos 20 metros de su escondite, y don Eulogio oía las voces como un delicado murmullo, sin distinguir lo que decían. Se incorporó trabajosamente, espiando, vio entonces en medio del arco de los grandes manzanos cuyas raíces tocaban el zócalo del comedor, una silueta clara y esbelta, y comprendió que era su hijo. Junto a él había otra, más nítida y pequeña, reclinada con cierto abandono. Era la mujer. Pestañeando, frotando sus ojos, trató, angustiosamente, pero en vano, de divisar al niño. Entonces lo oyó reír. Una risa cristalina de niño, espontánea, integral, que cruzaba el jardín como un animalito. No esperó más y extrajo la vela de su saco a tientas junto a ramas, terrones y piedrecitas, y trabajó rápidamente hasta asegurar la vela sobre las piedras y colocar a esta como un obstáculo en medio del sendero. Luego, con extrema delicadeza para evitar que la vela perdiera el equilibrio, colocó encima la calavera. Presa de gran excitación, uniendo sus pestañas al macizo cuerpo aceitado, se alegró. La medida era justa. Por el orificio del cráneo asomaba el puntito blanco de la vela como un nardo. No pudo continuar observando. El padre había elevado la voz y, aunque sus palabras eran todavía incomprensibles, supo que se dirigía al niño. Hubo como un cambio de palabras entre las tres personas. La voz gruesa del padre cada vez más enérgica, el rumor melodioso de la madre, los cortos grititos destemplados del nieto. El ruido cesó de pronto. El silencio fue brevísimo. Lo fulminó el nieto chillando. Pero conste, hoy acaba el castigo. Dijiste 7 días y hoy se acaba. Mañana ya no voy. Con las últimas palabras, escuchó pasos precipitados. Venía corriendo. Era el momento decisivo. Don Eulogio venció el ahogo que lo estrangulaba y concluyó su plan. El primer fósforo dio solo un fugaz hilito azul. El segundo prendió bien. Quemándose las uñas, pero sin sentir dolor, lo mantuvo junto a la calavera, unos segundos después de que la vela estuviera encendida. Dudaba,
porque lo que veía no era exactamente lo que había imaginado, cuando una llamarada súbita creció ante sus manos con un brusco crujido, como de un pisotón en la hojarasca, y entonces quedó la calavera iluminada del todo, echando fuego por las cuencas, por el cráneo, por la nariz y por la boca. «Se ha prendido toda», exclamó maravillado. Había quedado inmóvil y repetía como un disco: «Fue el aceite», estupefacto, embrujado ante la fascinante calavera enrollada por las llamas. Justamente en ese instante escuchó el grito, un grito salvaje, un alarido de animal atravesado por muchísimos venablos. El niño estaba ante él, las manos alargadas, los dedos crispados. Lívido, estremecido, tenía los ojos y la boca muy abiertos y estaba ahora mudo y rígido, pero su garganta, independientemente, hacía unos extraños ruidos roncos. «Me ha visto», se decía don Eulogio, con pánico. Pero al mirarlo, supo de inmediato que no lo había visto, que su nieto no podía ver otra cosa que aquella cabeza llameante. Sus ojos estaban inmovilizados con un terror profundo y eterno retratado en ellos. Todo había sido simultáneo: la llamarada, el aullido, la visión de esa figura de pantalón corto súbitamente poseída de terror. Pensaba entusiasmado que los hechos habían sido más perfectos incluso que su plan, cuando sintió voces y pasos que venían, y entonces, ya sin darse cuenta del ruido, dio media vuelta y a saltos, apartándose del sendero, destrozando con sus pisadas los macizos de crisantemos y rosales que entreveía a medida que lo alcanzaban los reflejos de la llama, cruzó el espacio que lo separaba de la puerta. La atravesó junto con el grito de la mujer, estruendoso también, pero menos sincero que el de su nieto. No se detuvo, no volvió la cabeza. En la calle, un viento frío hendió su frente y sus escasos cabellos, pero no lo notó y siguió caminando, despacio, rozando con el hombro el muro de la huerta, sonriendo satisfecho, respirando mejor, más tranquilo. El abuelo es un cuento que nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones sobre la vida de otras personas, así como la gratitud y el respeto dentro de la familia. Recuerden que al igual que en el podcast anterior, encontrarán el link a nuestro archivo de Drive donde encontrarán la actividad asignada para el encuentro de hoy, con el fin de que puedan seguir profundizando en las temáticas y autores trabajados, siendo capaces de analizar aforismos de forma completa y precisa. Y no siendo más por el podcast de hoy, los despedimos.